Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos cordialmente bienvenidos una vez más a las reuniones de miércoles. Y bueno, como siempre me presento, mi nombre es Antonio Arcos. Todas las personas nuevas son cordialmente bienvenidas. Y pues bueno, todos los que ya tienen tiempo escuchándonos, pues vamos a dar seguimiento a lo que Dios nos quiere hablar. Hemos estado viendo, por ejemplo, algunos eh, pecados, sí, que tienen que ver con la lengua. Sí, si viste la transmisión del domingo y viste la del miércoles pasado, pues tiene mucho que ver con eso. Sí, de tal manera que, bueno, son pecados que, como cualquier otro pecado, pues te aparta de Dios. Ahora, el tema de hoy tiene que ver pues ya con lo que Dios está buscando, con aquello que, digamos, Dios quiere hacer. Eso que quiere hacer Dios es precisamente salvar tu alma. ¿Cómo, cómo es posible que la quiera salvar Dios? Bueno, de eso ya hemos hablado varias veces. Hemos explicado aquí varias veces que todo empieza con el arrepentimiento de tus pecados. Sí, y hoy vamos a ver, con la ayuda de Dios en la Biblia, qué es la salvación. Ese es el tema de hoy, qué es la salvación. Así se llama el tema el día de hoy. Y vamos a hacer una oración, chicos, para pedirle a Dios que nos ayude a entender esta palabra. Padre, muchas gracias, Señor, por esta tarde. Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te ruego que bendigas a las almas que van a escuchar esto, donde quiera que lo escuchen, Señor. Y te suplico que me bendigas a mí, Señor, para explicarlo bien y que cualquiera lo pueda entender, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, disculpará si estoy garraspeando, pero vengo saliendo de, de un problema de la garganta, ¿no? Muy bien. Entonces, pues, ¿qué es esto de la salvación? Mira, la salvación en muchos grupos tienen que ver con muchas cosas que a la luz de lo que vamos a estudiar son cosas raras, fueras del contexto de la Biblia. ¿Sí? Por un lado, de las cosas más populares que hay actualmente, grupos hay que dicen que con que hagas una oración y aceptes a Cristo, tú ya eres salvo. Eso es lo que dicen. Otros dicen que pues la salvación es que pues eh, cuando tú te mueras, pues tú vivas en la tierra nueva, ahí con Abraham, Isaac y Jacob, y ahí los leones y las vacas van a estar comiendo hierba juntamente y pues para eso pues tienes que ser testigo de Jehová, ¿verdad? Porque pues eso es lo que ellos dicen, que pues ahí, ¿no? Pues ahí esa es la salvación, así, algo así. Eh, y por otro lado, otras personas dicen que pues no, o sea, en la religión mayoritaria de mi país dicen que pues si te mueres pero de chiquito sí te bautizaron, pues ya la hiciste, con eso ya eres salvo, ¿no? O que por lo menos te voy a decir a un lugar que la Biblia no lo menciona para nada, sí que es un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, para que ahí tu alma esté, digamos, un tiempo y después de muchos rezos y rosarios, tu alma sí vaya al cielo. Tampoco está en la Biblia. Después, hay grupos que se dicen así cristianos y dicen que
Si tú no hablas en lenguas, tú no eres salvo, ni eres cristiano. Hay otros que dicen que con el simple hecho de que tú creas en Jesucristo, ya eres salvo. Esta es una verdad a medias. Ahorita vamos a ver por qué, tenme paciencia, voy a exponer el tema, te estoy diciendo o te estoy platicando qué es lo que piensa la gente de la salvación. Hay otros grupos que dicen que con el simple hecho de haberte bautizado ya eres salvo. Otros más afirman que por pertenecer a su grupo tú ya eres salvo. Y personas hay, y las ha habido, desafortunadamente para mal de sus seguidores, que dicen que si tú sigues a ese líder dice que tú eres salvo. Ajá. Pues no, jóvenes, nada de esto, y ahorita vamos a platicar por qué. Sí, y bueno, ya de manera general, ya las personas que ni leen la Biblia, ni les interesa nada de Dios, ni nada, esas personas, al menos aquí en mi país, en México, dicen que aquí en la tierra, aquí es el cielo y el infierno, que aquí o gozas o sufres de tus buenos actos o de tus malos actos. Y todavía le completan esa frasecita diciendo que todo es aquí como te comportes aquí, que aquí no hay cielo, que no hay infierno, que aquí en la tierra es o todo el cielo o todo el infierno. Pues no, tampoco. Ahorita vamos a ver aquí en la palabra por qué. Entonces, Dios sí habla de la salvación, digamos que la finalidad, ya el objetivo, la meta principal de todo creyente es la salvación de su alma, y no por la misma salvación, sino por estar con aquel que es tan bueno, eternamente y para siempre. Que Dios nos los conceda a todos, chicos, que nos ayude, que sea muy paciente, que nos conceda llegar a ti con tu familia y a mí con la mía, sí, con nuestros seres queridos allí a su casa. Ese es el anhelo de mi alma. Muy bien, ahora, pues para hablar de la salvación, chicos, forzosamente tenemos que hablar del Salvador, ¿sí? Y para hablar del Salvador, pues tengo unos textos que dicen en el Nuevo Testamento por qué y para qué nació ese Salvador. Muy bien, seguramente si tú has leído el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, pues tú ya leíste estas partes. Bueno, con la ayuda de Dios vamos a hacer que quede claro para qué vino el Salvador. Dice Lucas capítulo 1, en la siguiente imagen, te quiero explicar mientras ponen la imagen que aquí estamos en el contexto de que María, la esposa de José, quien llegó a ser la mamá de Jesucristo, estaba embarazada. Al mismo tiempo que ella estaba embarazada, con unos meses de anticipación estaba embarazada la mamá de quien iba a ser Juan el Bautista. Pues resulta que María y Elizabeth, como se llama la mamá de Juan el Bautista, perdón, resulta que son parientas. Eso es lo que dice el libro de Lucas. Entonces, bueno, aquí Lucas no dice si son primas o si era la tía de Elizabeth, no dice nada de eso, ¿verdad? Pero digamos que María se va a la casa de Elizabeth 3 meses. Y entonces Elizabeth vivía con su esposo Zacarías. Perdón. Zacarías y Elizabeth son los papás de Juan el Bautista. Y está ahí María con ellos 3 meses. Y por ahí Zacarías
empieza a hablar, pero Zacarías en ese momento fue lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y empezó a profetizar. ¿Qué es profetizar en la Biblia, chicos? Así, sencillo, hablar de parte de Dios. Eso es profetizar. No creas que profetizar nada más es predecir las cosas del futuro. Eso también es profetizar. Pero hablar de parte de Dios ya es profetizar. Ajá, bueno. Entonces, estos textos que escogí son palabras de Zacarías. En el Evangelio de Lucas dice: y Zacarías su padre, o sea, está hablando de Juan el Bautista, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Aquí Zacarías estaba bendiciendo a Dios porque se estaban cumpliendo ya muchas profecías en el embarazo de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto. Ese es Juan el Bautista. ¿Quién más es Juan el Bautista? Juan el Bautista es ese Elías que había de venir, ¿sí? Y después nos está dando una introducción ya a Jesucristo. Dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Sucede que José, el esposo de María, quien la iba a ser más adelante de papá de Jesucristo, José es descendiente de David, del rey David. Ajá. Bueno, entonces, fíjate cómo dice aquí, joven. Mira, fíjate. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Ya está hablando de una redención, ¿sí? De una redención. Ahorita te explico qué es esa palabrita. Y nos levantó un poderoso Salvador. Ya está hablando de salvación en la casa de David, su siervo. O sea, en la descendencia de David su siervo. O sea, en José. O sea, en la familia de José y María. En el bebito que iban a hacer. Ajá, bueno. Entonces, siguiente ilustración, por favor. Ahí mismo, en Lucas, dice: como habló por boca de sus santos profetas, sí, ahí está la siguiente imagen. Dice: como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, o sea, está hablando de profecías ya de tiempo atrás, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. ¿Cuáles enemigos, chicos? Ahorita vamos a ver. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Quiero que dejen ahí la ilustración. Exacto, gracias. Dice: como habló por boca de sus santos profetas. O sea que el nacimiento de Jesucristo está muy profetizado en el Antiguo Testamento. Dice: salvación de nuestros enemigos. Fíjate que los judíos, aún en el tiempo de Cristo, estaban pensando que el Mesías iba a ser un super rey, así como Salomón, ¿sí? Que Israel iba a ser una superpotencia militar, política y económica, como lo fue en el tiempo de Salomón. Eso es lo que creían, y hasta la fecha creen que ese es el Mesías prometido. Ajá. Pero cuando dice aquí, Zacarías dice, fíjate, salvación de nuestros enemigos. ¿De nuestros enemigos? ¿Cuáles enemigos? Ahorita vamos a ver. Dice, más abajo dice, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. ¿Cuáles enemigos? ¿Y cómo le vamos a servir? Fíjate, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. O sea que por ser libres en ese entonces Israel estaba invadido por el Imperio Romano. O sea que por ser libres de estos romanos ya vamos a servir a Dios en santidad y en justicia todos los días. ¿Es lo que estás diciendo, Zacarías? O sea que si ahorita, no sé, por ejemplo, un país que es libertado del dominio de otro país, ese pueblo ya puede servir a Dios en santidad y justicia, ¿algo así? No, por supuesto que no.
¿sí? No se trata de esa libertad de un dominio militar y económico, no, por favor. ¿Sí? Ya estamos hablando de otra cosa. Este libertador venía con otro propósito, ¿sí? Siguiente ilustración, por favor. Seguimos en Lucas. Sigue hablando Zacarías. Y tú, niño, ya está hablando a su hijo, ya está hablando al que le iban a hacer a él y a su esposa Elizabeth. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Esta es la voz que clama en el desierto, preparad los caminos del Señor. Así dice la profecía, ¿sí? Del Antiguo Testamento, chicos. Dice, versículo 77, para dar conocimiento de qué, de salvación a su pueblo, ¿para qué? Para perdón de pecados. O sea que ese Salvador no nos iba a libertar, y Jesucristo no libertó a Israel del dominio de los romanos, pero libertó a muchas personas de otra manera. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. O sea que este Mesías y su predecesor, que es Juan el Bautista, ¿verdad? Tenían una tarea, los dos, y sobre todo el Mesías, de dar conocimiento de salvación al pueblo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Entonces, ¿cuáles son los enemigos del texto anterior? Los pecados. No era el Imperio Romano. Dice, y ya de aquí habla de la misericordia de Dios, dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Sí? ¿Cuáles son las tinieblas? ¿Quiénes habitan en tinieblas? ¿Quiénes habitan en pecado? Esos son los que habitan en tinieblas. Esos son. Las personas que habitan en tinieblas no pueden ver o entender, por ejemplo, en un pleito matrimonial, que el otro no es el culpable. Una persona que vive en tinieblas no entiende que él es parte del problema. Eso es vivir en tinieblas. ¿Por qué? Porque todos somos muy buenos sin conocer a Dios para mirar a los demás, mirar la paja en el ojo ajeno, como dice Jesucristo. Pero hay que ver primero la viga en nuestro propio ojo para poder sacar la paja en el ojo ajeno. Eso dice Jesucristo. Entonces, ¿quiénes viven en tinieblas y en sombra de muerte? Quienes no conocen la libertad que da Cristo. Entonces, para eso vino el Mesías, ¿sí? Entonces, el Mesías nos quiere encaminar por un camino de paz. Muy bien. Siguiente imagen, por favor. Ya vamos a cambiarle al libro de Mateo. Ya no es Lucas, ahora es Mateo. Sí, y dice Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A propósito, puse eso en color amarillo. Después dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces aquí vino Dios en la persona de Jesucristo a salvar a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús quiere decir el Salvador. ¿El Salvador de qué? De los pecados de los hombres. Esa es la tarea, la meta, el origen y el destino de Jesucristo.
Jesucristo es el Salvador del mundo. No nos vino a salvar del diablo, no nos vino a salvar del infierno, no nos vino a salvar de la maldad que hay en la tierra, no nos vino a salvar de las enfermedades, no nos vino a salvar, sino del pecado. Si te salva del pecado, primero, si te salva del infierno. Si te salva del pecado, si Él quiere, te puede sanar tus enfermedades. Si te salva del pecado, si Él quiere, te puede guardar de algún acto violento, de los que hay muchos ahora. Pero la meta, el fin, el objetivo del nacimiento, muerte y resurrección del Cristo es la salvación de tu alma. ¿De qué? De todos tus pecados. ¿Por qué? ¿Por qué viene el Salvador a salvar de los pecados? Mira, la palabra redención que te mencioné hace ratito, ¿sí? Él es el redentor. ¿Qué quiere decir redimir? Rescatar o sacar a un esclavo a la libertad. Un rescate por un esclavo. ¿Sí? Eso es redimir. ¿Qué otra cosa quiere decir redimir? Comprar algo otra vez. Imagínate, ¿no? Que yo compro mi celular nuevecito y luego alguien me lo roba y yo lo veo por ahí en un puesto ambulante y digo, pues me gustó mucho, es el mío, pues lo compro otra vez. ¿Sí? Eso es redimir. Y después, redimir quiere decir también librar a alguien, fíjate así, librar a alguien de algo malo. Eso es redimir. Todo eso es redimir. ¿Sí? Así que el Redentor nos vino a rescatar del pecado, nos vino a sacar del pecado, nos vino a dar libertad del pecado. Nada más. Ese es su objetivo principal. Ahorita te voy a explicar por qué. Nada más, el Redentor del mundo, si te salva de un pecado, te salva del dominio del pecado, te está regalando la eternidad. Así como consecuencia de lo primero, que es hacerte libre del pecado. Entonces, sucede que el pecado tiene efectos devastadores en la humanidad, sumamente devastadores. Y por eso el mundo está ahora como está, por todos los pecados de todos y cada uno de los hombres. ¿Sí? No es que los narcotraficantes sean los peores, no es que los sicarios de los narcotraficantes sean los peores, no. Es que todos nosotros, cada uno de nosotros, con sus pecados ha echado a perder un poco o un mucho esta humanidad. Para empezar, a las personas que nos rodean, a las que te rodean, y ya de ahí es como un efecto de dominó. Paz, por aquí, por allá. Niños sin papá, niños sin mamá, crecen los niños ahí como el pasto y se hacen personas horribles y cosas así, chicos. Entonces, siguiente ilustración, por favor. El obstáculo es sí o sí el pecado. Ese es el problema. El problema del pecado. Entonces, mira, te voy a hablar brevemente porque podríamos hacer varios estudios de este tema, pero te voy a hablar brevemente de algunas consecuencias de pecar. ¿Sí? Y aquí te voy a explicar por qué vino Jesucristo como Salvador del mundo a salvarnos de nuestros pecados. Y por qué no mejor te escoge, te echa el ojo, te salva, te mata y te lleva al cielo. Ahorita vamos a comprender un poco mejor eso. Mira, siguiente ilustración, por favor. Romanos capítulo 6. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia, el resultado
lo que te obtienes después de pecar es muerte. ¿De qué muerte estamos hablando? Porque estamos vivos biológicamente. Estamos hablando de una muerte espiritual. Hay 2 videos, chicos, que hablan de este tema. Están aquí en este canal de estudios bíblicos de Tlalnepantla. Los puedes buscar. Uno se llama Como Tamo que arrebata el viento. ¿Sí? Ahí puedes ver cómo vive una persona muerta en sus pecados. Hay otro que se llama A todos los sedientos, venid a las aguas. Así. A todos los sedientos, venid a las aguas. Ese también habla de cómo vive una persona muerta en sus pecados. Esta muerte espiritual se produce en el momento que tú empezaste a pecar, por ahí de la adolescencia o la preadolescencia. ¿Sí? Cuando por primera vez le sacaste a tu mamá dinero del monedero, ahí te cayó algo feo. O cuando por primera vez fornicaste y te sentiste mugrosísimo y te bañaste y no se te caía una mugre interna. O como cuando por primera vez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí viene la muerte espiritual. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? En pocas palabras, así, una persona muerta en sus delitos y pecados está vacío, está hueco, está desorientado, está insatisfecho, está muerto espiritualmente, muerto. ¿Sí? Y uno se la pasa, no, pues no, lo que me falta es casarme, y te casas y sigues igual. No, lo que me falta es meterme a estudiar más, y te metes a estudiar más y te pones peor. Oh, no, lo que me falta es tener un hijo, y tienes un hijo y empeoras, porque estás muerto por dentro. Y aunque tengas una religión y vayas a un grupo y digas y te engañes y te fuerces a decir que estás bien, pero por dentro no estás bien. Sigue esa insatisfacción, ese vacío, esa soledad, esa desorientación que produce la muerte espiritual. Te invito a ver esos 2 videos, ahí se profundiza mucho este tema. Pero bueno, no es el caso el día de hoy hablar mucho de eso. Estamos hablando de algunas de las consecuencias del pecado. Otra consecuencia, siguiente ilustración por favor. Dice Romanos 6, capítulo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dice Pablo a los romanos, ¿no sabes? Como que ya se los había explicado, ¿no? O sea, como que ya antes les había explicado Pablo a los romanos, ¿no? Y esta pregunta es, ¿no sabes que si te sometes al pecado para obedecer al pecado, te haces esclavo del pecado? ¿No lo sabes? ¿No entiendes que por más que digas que eres salvo y sigues esclavizado al pecado, cualquiera que sea, o cualquiera que sean, en plural, los pecados, eres esclavo del pecado? Eres esclavo del pecado, aunque te hayas bautizado, aunque hoy dirijas una congregación y te llames pastor, o aunque sea lo que sea, aunque te hayas bautizado ya en 2 religiones diferentes, aunque tú le des tu dinero a los pobres, aunque tú vayas y le regales ropa a los indigentes, y tú eres esclavo del pecado. ¿No sabes que si te sometes al pecado para obedecer al pecado, eres esclavo del pecado? Eres esclavo del pecado. ¿Dónde está la salvación? Eres esclavo del pecado. ¿Te enojas? ¿Te enojas y te enojas y te enojas? ¿O no hay nadie que te diga algo porque tú eres muy soberbio? ¿O no hay alguien, verdad, que te quiera intentar dar una corrección porque explotas en ira y le das a eso nombres religiosos? No, es que es una santa indignación, hermano. Vives esclavo de tus pecados, vives esclavo de un pecado, de varios. No puedes, y te dices ser cristiano, y no puedes
de dejar de ver a todas las chicas desde que las ves en la calle hasta que las dejas de ver? ¿Te dices así cristiana y ves pornografía? ¿Sigues chismeando? ¿Eres esclava de ese pecado? Sí, ya no son cosas escandalosas. O a lo mejor te dices cristiano, dices ser salvo, pero te sigues tomando tus tragos ahí donde nadie te ve. O a lo mejor maltratas en gran manera a tu esposa y te dices de alguna manera ser salvo. Aquí dice lo contrario, dice que si obedeces al pecado, eres esclavo del pecado, punto, se acabó. Este texto, discúlpame, no tiene vuelta de hoja. ¿Sí? Después, siguiente ilustración. Dice, otra consecuencia del pecado. Ya vimos que pues, es la muerte, ya vimos que te esclaviza y ahora otra consecuencia. Dice Isaías capítulo 59. Dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que el pecado ha hecho división entre nosotros y Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios para no oírnos. Mira, déjame aclararte que dice la Biblia que la suma de la palabra de Dios es verdad. Si aquí dice Dios que así no te va a escuchar, hay una oración que Dios sí quiere escuchar. Salmo 51 dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, esa oración del corazón contrito y humillado sí la escucha Dios. ¿Cómo se va a contristar un corazón y se va a humillar un corazón delante de Dios, que Dios sí inclina su oído y está presto para escuchar esta oración? Dios, perdóname. Dios, he sido un hipócrita. Dios, no he sido salvo, Señor. Padre, he vivido esclavo de mis pecados, Señor. Me he dicho pastor, pastora, Señor. Me he dicho salva, me he dicho cristiana, Señor, y solamente he vituperado tu santo nombre, Dios. Solamente he creado una mala fama para Dios. Así, esa oración sí, pero si tú estás orando por las naciones y orando por no sé cuántas cosas y oras por los enfermos y llevas una vida piadosa, entre comillas, esas oraciones, dice aquí, dice ese texto, que ha hecho tu pecado, ha hecho división con Dios para ocultar su rostro, su oído. O sea, no te quiero oír ahí. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Otra consecuencia del pecado, de un pecado, porque fíjate que estamos hablando de la palabra pecado, pero en singular, no sé si te hayas dado cuenta de eso en los textos. Pecado, en singular. Un pecado, o todos tus pecados o tus iniquidades, que es lo mismo en la Biblia, hacen que Dios se aparte de ti. Cuando Dios se apartó por primera vez de ti en la muerte espiritual, eso fue lo que sucedió. Dios se apartó de ti. Ahí en tu adolescencia, en tu preadolescencia, eso fue lo que pasó. Ajá. Y de ahí para acá, cada vez estás descompuesto un poco más o un demasiado más. Ajá. Entonces a un pecado le sumamos otro y otro y otro y otro y otro, y ahorita, aunque digas que eres salvo, no tienes libertad, no ha venido el Mesías a tu vida, eres esclavo, como ya lo demostramos, del pecado. ¿Sí? Entonces, la otra consecuencia del pecado es que el pecado te separa de Dios en la tierra, y si no te arrepientes, si no arreglas tu vida con Dios, esto también va a ser en la eternidad. ¿Sí? Al infierno se van a ir todos los culpables, los que nunca buscaron a Dios y los que rechazaron su palabra. Los que buscaron a Dios e hicieron su palabra
es más fácil que se salven. ¿Sí? Ahora, dice la Biblia, no lo digo yo, que si el remanente de Israel fuera como la arena que hay en el mar, solo un remanente sería salvo. ¿Sí? Ahora, a Jesucristo le preguntaron, Señor, ¿quién será salvo? Y Jesucristo le contestó a esa persona, pues mira, van a ser pocos, así le dijo. Le dio una respuesta retórica, le dijo, esforzados por entrar en la puerta angosta, porque ancha es la puerta que va a la perdición. A esa persona le contestó, mira, si me estás preguntando quién se va a salvar, esfuérzate. Punto. Y le dijo, porque ancha es la puerta, amplio es el camino, por ahí entran muchos, los que van a la perdición. Ajá. Entonces, no es que Dios sea clasista, no es que Dios sea discriminador, a todos Dios nos da la misma oportunidad. Que todos la quieran tomar bajo las reglas y condiciones de las leyes que Él mismo ya dejó, eso es otra cosa. Sí, ahora, ahí, hablando de la salvación, los testigos dicen que pues no hay condenación, que si te mueres, pues bueno, te vas a la nada y que pues ya, ahí, pues ya no hay nada y pues ya, se acabó todo. Eso no tiene sustento. De manera lógica, aquí en la tierra, cuando agarran a un delincuente o a un político corrupto y lo meten a la cárcel, todos decimos, qué bueno, ¿no? Pues ya está bien, ¿no? Este violador serial, qué bárbaro, qué bueno que ya lo metieron a la cárcel. En México no hay pena de muerte, pero por ejemplo en Estados Unidos sí, y ahí pena de muerte. Bueno, si comparamos este modelo de justicia con lo que dicen los testigos de Jehová, según los testigos de Jehová, los hombres son más justos que Dios, porque si Dios no condena a las almas en el infierno, a las culpables, a las que siempre ignoraron a Dios y nunca quisieron saber de su palabra, o a los que rechazaron su palabra, entonces los hombres son más justos que Dios. Ajá. Déjame decirte que la Biblia, y aún la que ellos leen, dice todo lo contrario. Hay un infierno si no te arrepientes, si no encuentras al Salvador de tu alma. Después, finalmente, la última consecuencia que puse aquí, ¿sí? Digo para no hacerlo muy largo porque podríamos hablar muchísimo de eso. Ajá. Siguiente ilustración, por favor. Apocalipsis capítulo 21. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí menciona algunos pecados, pero la Biblia menciona que cualquier pecado es como estos que mencionamos. ¿Cuál es la muerte segunda? Ese es el lago que arde en fuego y azufre, es el infierno que fue creado para Satanás y sus ángeles, que va a ser arrojado a ese lugar. Entonces el infierno arrojado en ese lugar es el lugar que Dios ya destinó para cualquier persona que se pierda su alma eternamente. Última consecuencia del pecado, la muerte segunda, es decir, la condenación eterna del alma. Es decir, que Dios juzga igual todos los pecados, no hay pecados grandes, no hay pecados chicos. No te creas esa herejía. ¿Qué es la herejía? Es un pecado que consiste en torcer la Biblia a propósito o por ignorancia, pero es una herejía. Sí, esa herejía que dice que hay pecados capitales, pecados de omisión, pecados de comisión, y como que los de omisión, pues ya, no, pues como fue omisión, pues yo, pues no, o sea, yo no tengo culpa, no, tranquilo, cualquier pecado, cualquiera que este sea, le tienes que pedir perdón a Dios. Si tú lees en el Antiguo Testamento, hay un sacrificio que hacían los judíos por los pecados de hierro que cometía el pueblo. ¿Cuál hierro? No estamos hablando de metales, chicos.
Yerro tiene la acepción de equivocación. Yerro tiene la acepción de haberte equivocado y haber pecado. ¿Sí? Si tú haces algo por yerro, es porque te equivocaste. ¿Sí? No sé, por ejemplo, yo estaba marcando el celular y en vez de poner un 5 puse 6. Ya, fue un yerro. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, si tú pretendes entrar al cielo pensando que hay mentiras blancas y mentiras piadosas y mentiras necesarias para tu trabajo, pues estás mal. La Biblia no dice eso. O eres mentiroso o no eres mentiroso. Y si eres mentiroso, este texto dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así dice. Todos los soberbios, los fornicarios, todos los enojones, ¿sí? Todos los que guardan rencores y nunca quieren perdonar, todos los asesinos, todos los políticos corruptos, todas las personas que quieren sobornar por aquí y por allá para obtener todo de manera fácil, todas esas personas se van a ir al infierno. ¿Sí? Entonces, eternamente y para siempre, la perdición del alma es la última consecuencia del pecado. Ahora, yo te traje nada más 5 consecuencias. De todas esas, de la esclavitud al pecado, de la condenación de tu alma, de todas esas te salva el Salvador. De todas esas te salva Jesucristo. Siguiente ilustración, por favor. Dios te hace libre del poder del pecado. Dios te hace libre del pecado. Esa es la salvación, chicos. Esa es la salvación. Ya te lo demostré que para eso nació Jesucristo. Ya te lo demostré que Él vino a salvar al pueblo de sus pecados. Ya te lo demostré. ¿Sí? Ya te demostré que si tú dices que eres salvo y te bautizaste, aceptaste a Cristo, vas y tocas con tu revista por puerta a puerta, eso no te salva. Eso no te salva. Ya te demostré que si tú vives esclavo del pecado, tú necesitas un Salvador. Tú necesitas la salvación. Tú necesitas a Jesucristo. Aunque hables de Él, aunque te digas pastor o pastora o copastor o líder de mujeres o lo que sea que te digas, tú necesitas un Salvador si estás bajo el dominio del pecado, debajo de la esclavitud del pecado, y a través del pecado eres, como lo éramos todos los que antes éramos esclavos del pecado, marionetas, así mira, de Satanás. Sí, Jesús, Dios, te da a escoger, te dio un libre albedrío, y Satanás es un manipulador. ¿Y cómo te manipula? Provocándote en tus pecados. ¿Quieres servir a Dios o quieres servir al diablo? ¿Quieres la salvación de tu alma o quieres vivir engañado? ¿Quieres ser libre de tus pecados o quieres seguir esclavo de tus pecados? ¿Quieres conocer al Mesías? ¿Quieres la salvación de tu alma? ¿Quieres ser cristiano de verdad? ¿Qué quieres? Vamos a ver qué les dice Pablo a la iglesia de los romanos. En la siguiente ilustración, déjame te aclaro que Pablo no le está hablando a unas personas inconversas, sino a personas en Roma que ya habían experimentado la salvación de su alma, que ya para ese momento ya conocían lo que es ser libre del pecado. Vamos a leer Romanos capítulo 6. Dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pero fíjate, dice aquí, gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, acuérdate que le está hablando Pablo a una iglesia de auténticos redimidos por Cristo, de auténticos cristianos ya libres del pecado, ¿sí? Acuérdate de eso, por favor. Lo volvemos a leer, dice:
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál doctrina? La de Juan el Bautista, la de Jesucristo. Arrepentíos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dejen sus pecados. Ese es el arrepentimiento. Dejen sus pecados. Si quieres profundizar este tema, hay otro video aquí mismo en este canal que se llama El mensaje de Jesús. ¿Sí? Bueno, entonces, Juan el Bautista y Jesucristo entregaron a esta forma de doctrina a las almas, y las almas que abrazaron esta doctrina dijeron: Dios, ya no voy a pecar más. Dios, ya me di cuenta que yo soy una persona sumamente egoísta, porque por estar en este pecado nada más me satisfago allá a mí mismo y mi familia no me importa, Dios, no me importa. Pregúntale a los borrachos. Prefieren gastarse el dinero con los amigos y en el vino que en sus hijos, que en su esposa, que en su salud. Aman tanto el vino, aman tanto su pecado, que son capaces de vivir en la calle, en la mugre y en los piojos, y han denigrado su dignidad para ser capaces de dejar su profesión y vivir en la calle pidiendo limosna para beber vino todos los días. Es triste, no tengo nada en contra de las personas alcohólicas, al contrario, Dios me ha permitido hablar con muchas de ellas y he visto a varios de ellos dejar este pecado. Pero es un buen ejemplo para explicarte lo que te quiero decir. Y así es cada pecado. Seas una mujer vanidosa, ¿sí? Seas un hombre lujurioso, seas lo que seas, así es el pecado. Ponemos la imagen otra vez. Ahí está, muy bien, dice: pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado y libres del pecado. Ya está hablando de gente redimida. Y libres del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces Dios nos está diciendo aquí a través de Pablo que hay un momento antes de ser libre del pecado y otro después de ser libre del pecado. Esa es la salvación. Esa es la salvación. Te la expliqué ya en la Biblia, te la expliqué en personas ya que sí la obtuvieron, ¿sí? Esto dicen muchos que eso no existe. Pues no existe en su imaginación, porque en la Biblia sí existe y Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Eso existe y al día de hoy se producen las personas que de corazón quieren encontrar esa salvación, que están cansadas de mentirse a sí mismas, ya están cansadas de ser hipócritas, ya están cansadas de vivir esclavas del pecado. Entonces, este momento de esta primera iglesia antigua de Roma se repite hoy en día. Dios no cambia, Dios tiene todo el poder. Por esto ves que, por ejemplo, para los testigos de Jehová ya no existen los milagros de sanidad. No, dicen ellos, es que es cosa del pasado. Pues ¿cómo no lo van a decir si ni salvos son? Si no han dejado sus pecados, no son libres, no pueden serlo, porque no se les predica al Mesías, porque se les predican, como dice Jeremías en el libro de Lamentaciones, se les predican extravíos. ¿Qué es una locura y qué es un extravío? Que dice Jeremías ahí en Lamentaciones. Pues decir que el Mesías no es hijo de Dios, que no es Dios, que es un superángel y ya les están quitando al Mesías. Y si algún día les llegan a hablar del arrepentimiento, no es el mensaje principal, fíjate. Les llenan de textos por acá, textos por allá y doctrina de esto y doctrina del otro. Pero ¿cuándo les van a decir que abandone su pecado? ¿Cuándo le van a describir que la soberbia es un pecado horrible? ¿Cuándo les van a describir que las mentiras, que esos pecados que la gente considera pocos,
son tan terribles como asesinar a una persona, como secuestrar a una persona, como violar a una mujer, porque para Dios son iguales todos. ¿Cómo? Vanas profecías y extravíos, dice Jeremías en Lamentaciones. Vamos a seguir viendo cómo le habla Pablo a estas personas que ya conocían la redención, la libertad del pecado. Dice, Romanos capítulo 6, siguiente ilustración. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fin es la vida eterna. El fin es que si te mueres en la salvación, vida eterna. El fin es que si viene Cristo ya por su iglesia como lo ha prometido, vida eterna. Ese es el fin. Entonces el cielo es una consecuencia hermosa de lo primero que debió haber sucedido ya en tu vida, la salvación de tu alma, la libertad de tus pecados. Concluimos pues entonces con este estudio breve que la libertad del pecado es la salvación de tu alma. Si tú después de este estudio todavía quieres decirme, no, Antonio, estás mal, creer en Jesucristo es suficiente. Ya te demostré que si tú dices haber creído en Jesucristo y vives esclavo de tus pecados, no eres salvo. No. Ya te demostré que si tú tienes encima las consecuencias de los pecados que te acabo de describir y me dices, no, Antonio, es que yo hice una oración y acepté a Cristo como Salvador. ¿De veras? ¿De veras? ¿De verdad? ¿Cómo es la salvación entonces? Es la libertad del pecado. Las personas que hemos experimentado esta salvación sabemos cuáles son nuestros pecados principales. ¿Sí? Tú sabes, como decimos acá en México, de qué pie cojeas. ¿Sí? Entonces, cuando viene la salvación a tu alma, desaparece. Así, cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, después de que te arrepentiste, después de que tú dejaste tus pecados y dolido de tu egoísmo profundo, de tus pecados más asquerosos, los ocultos, los que nadie conoce según tú, que Dios sí los vio, y de todos los demás, tú arrepentido, vas con tristeza, vas y te humillas ante Dios y le dices, Dios, perdóname, perdóname. Y Dios por su Espíritu muchas veces a varios, eso fue mi experiencia, nos recordó desde el primer pecado que cometimos y nos enseñó cómo faltamos y cómo fuimos egoístas y cómo nada más pensábamos en nosotros mismos y cómo le hicimos daño a la gente que nos rodea y cómo teníamos que ir a pedir perdón a las personas que les hicimos daño, cómo entonces también fuimos a pedir perdón, cómo muchas de esas personas no nos quisieron ni siquiera escuchar, ¿verdad? Y otras sí dijeron, ay, ¿qué te pasa? No, está bien, te perdono. Y así, y entonces Dios ve eso y te puede dar la salvación, la libertad de los pecados. Esa es la salvación. Como consecuencia, la salvación eterna de tu alma en el cielo con Jesucristo para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la salvación? Dice el libro de Gálatas capítulo 5 que el fruto del Espíritu, y puedes ponerle ahí, el fruto de la salvación de tu alma es gozo, paz, paciencia, amor, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y dice ahí, contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto de la salvación. ¿Cómo es la experiencia de la salvación? Ahí sí es bien diferente en cada persona. ¿Quién ha experimentado la salvación? Solo aquel que la vive te la puede describir. Dios es tan creativo
que estas cosas que te acabo de describir, gozo, paz, paciencia, amor, fe, mansedumbre, dominio propio, todo eso, se los da a las personas, todo, sin faltar una. Si tú dices, no, es que yo sí tengo gozo, pero dominio propio, no, Antonio, yo como que todavía me va este pecado. Tú no eres salvo. Tú no eres salvo. Si tú todavía te arrastran tus pecados, por más que te digas gozo, gozoso, fe, tú no eres salvo. El fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, paciencia, etcétera, etcétera. Ese es. Hay un pastor norteamericano de los años 60 que le tocó vivir el avivamiento hermoso que hizo Dios en la iglesia pentecostal de Estados Unidos. Ajá. Y él se tomó, digamos, el trabajo de escribir un libro donde él dio testimonio de cómo él pues pensaba en el grupo donde estaba que era salvo, que era creyente, que era un cristiano genuino, y conoció un pentecostal de esa época y le habló de Dios y él obtuvo su salvación. Y entonces se dio a la tarea de investigar con otros hermanos cómo había sido su salvación, y en todos los casos el fruto es el mismo, pero la experiencia es diferente. ¿Sí? No te quiero confundir, solamente te quiero decir que si vives esclavo del pecado no tienes la salvación del alma. Esa es la conclusión de este estudio. Que llegues a conseguirla, esa es nuestra oración, porque para eso vino el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? En el Antiguo Testamento, Dios le pidió a los judíos que sacrificaran un cordero para el perdón de los pecados del pueblo. Entonces, los sacerdotes ponían sus manos sobre su cabeza, lo degollaban y lo asaban al fuego. Ese era el sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Tenía que ser un cordero sin tacha y sin defecto, o sea, un cordero no enfermo, sano, ¿verdad? En buenas condiciones. Y entonces nuestro cordero, que es Jesucristo, fue sin pecado, tentado en todo, pero sin pecar en nada, sin tacha, sin defecto. Y entonces, ¿cuál fue el sacrificio de Jesús? A él no le pusieron las manos en su cabeza y no lo asaron al fuego, sino que a él le inventaron falsedades, lo arrestaron, lo torturaron, finalmente lo crucificaron y de la tortura que le dieron se murió en la cruz él solito. Ese fue el sacrificio de Cristo. Ese es el Mesías Redentor. ¿Para qué murió Jesús en la cruz? La cruz es el lugar donde Cristo pagó por tus pecados y por los míos. Esa es la cruz de Jesús. Es el lugar donde el Redentor tuvo que pagar con su propia sangre, porque tú y yo tuviéramos una oportunidad. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. El que dijo que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, mandó a su propio Hijo a derramar su propia sangre para perdonarnos nuestros pecados. Si tú eres mamá, tú no darías a tu hijo ni para que otra persona salvara su vida por un trasplante de corazón. Pero Dios sí nos dio a su Hijo para que te arrepientas, para que tú voluntariamente abandones tus pecados, porque Él te quiere dar la libertad de los mismos, la salvación de tu alma, porque al final de tus días Dios te quiere ver con Él eternamente y para siempre en su casa. Dios no quiere que te pierdas, ni que sigas sufriendo en este mundo a consecuencia de tus pecados. Esa es la redención, esa es la salvación, chicos. ¿La quieres? ¿La quieres procurar? ¿O quieres seguir engañándote? ¿Quieres seguir abrazando la mentira? ¿Quieres seguir diciéndote salvo sin serlo? ¿Qué quieres? Mira,
Yo te hago otra vez la convocatoria para esto que le vamos a llamar campaña de salvación, en donde te vamos a invitar nuevamente a que me escribas al Telegram o al WhatsApp o al correo electrónico si quieres empezar con nosotros una serie de enseñanzas que vamos a dar de forma privada. ¿Y por qué privada? Porque los domingos o los miércoles son temas muy particulares y porque a través de internet es imposible que sepamos quién eres. ¿Y por qué te queremos conocer? No sé en qué ciudad vivas o en qué país, pero lo que más nos interesa es que estés bien con Dios. Me escribió una persona para decirme que dónde diezmaba. Mira, hay otro video que se llama Lo que recibe Dios y está en este mismo canal de estudios bíblicos de Tlalnepantla. Y ahí dice lo que recibe Dios y lo que no recibe Dios. Entonces, ese no es el tema. ¿Para qué diezmar? ¿Para qué decirte salvo sin serlo? Mejor es que te arregles tu vida con Dios y que obtengas esa salvación y puedas tú entrar al cielo el día que Dios te llame. Tal vez nunca nos veamos, tal vez nunca vengas a México o yo vaya al lugar donde tú vives, pero Dios quiera y Dios quiere darte la salvación. ¿Sí? Bueno, chicos, pues esto es todo. Ahorita les vamos a poner otra vez el Telegram y el WhatsApp y el correo electrónico para que nos escriban. Sí, ahí lo ves, 55 31 08 67 90. O si vives afuera de México, primero pones el signo de más. El signo de más se pone dejando tu dedo en el 0, ahí aparece el signo de más. Después 52 55 31 08 67 90. O escríbenos al correo, es escribe.e de Ernesto, B de Beto, T de Tito, .01@gmail.com. ¿Sí? Bueno, pues chicos, están cordialmente invitados a esta campaña de salvación. Todavía los que quieran entrar pueden hacerlo. Escríbanme, por favor. Y si Dios quiere, nos vemos aquí con otro mensaje el próximo miércoles. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.